presidente de la Corte Superior, distinguidos señores magistrados de esta Corte, señores magistrados, jueces, abogados, trabajadores judiciales, estudiantes, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por el honor de esta invitación y por la posibilidad de que conversemos un rato en esta mañana, en este mediodía, acerca de la cuestión penal. Me es sumamente grato encontrarme en una Corte Superior de Justicia y fundamentalmente con operadores judiciales. Muchas veces el subdesarrollo, el mal absoluto no existe en este mundo, a Dios gracias, porque si no tendríamos que tener una cosa de un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? Todo de alguna manera, bueno, tiene algún aspecto positivo y el subdesarrollo a veces tiene algunos aspectos positivos. Uno de esos aspectos subjetivos positivos es que es muy difícil en nuestra región sobrevivir económicamente de la enseñanza universitaria en materia jurídica. En consecuencia, tenemos que sobrevivir de alguna manera y claro, lo más normal es que lo hagamos desde alguna actividad jurídica, sea la judicial, sea el Ministerio Público, sea la defensa. Y efectivamente esto nos genera una cierta ventaja. Tenemos la vivencia del derecho, la vivencia del derecho vivido, del derecho real, de cómo opera en nuestras sociedades. Y sobre todo en materia penal esto es particularmente importante. Después de muchos años, aunque ahora no cargo ninguna toga, después de pasar por la actividad judicial, una jefatura provincial del Ministerio Público, por Justicia Federal, por Justicia Ordinaria, por Corte Suprema, por Corte Interamericana, afortunadamente me puedo quitar la toga, pero no deja de pesar la larga experiencia que esto me ha proporcionado. No sé si se aprende más en los libros o los libros de alguna manera se valora más y se refuerza la crítica a la doctrina cuando se lo compara con lo que se vive con el derecho existencial. Por cierto, hablar de realismo en derecho penal, derecho penal es una expresión equívoca. No me estoy refiriendo a ley penal, que lo hacen los políticos, no me estoy refiriendo a poder punitivo, que lo ejercen las agencias ejecutivas o policías en distinta función o tarea administrativa, sino a la doctrina penal. Y nuestra doctrina penal regional, la doctrina penal de nuestra América, durante muchísimos años, desde mediados del siglo XIX hasta pasados mediados del siglo XX, o más o menos mediados del siglo XX, estuvo marcada por una ideología importada, eurocéntrica, de corte abiertamente racista, policial, positivista, detrás de la cual había un concepto antropológico, un concepto del ser humano como un ente meramente biológico, lo cual encajaba perfectamente, ideología que encuadraba perfectamente con la legitimación de nuestras repúblicas oligárquicas o repúblicas aristocráticas, aunque de aristocracia nosotros no teníamos mucho. Es decir, legitimaba el ejercicio de poder de una minoría que se consideraba visionaria, racialmente superior, etcétera, frente al resto de nuestras poblaciones. Este concepto de este racismo evolucionista, spenceriano, grosero, primitivo, rudimentariamente biologista, que muchos consideraban progresista por la circunstancia de ser simplemente comecuras, dio lugar a nuestra criminología regional.
El padre de la criminología, el fundador de la criminología brasileña, Raimundo Lino Rodríguez, era un terrible racista. Insólito concebir eso en alguien que enseñaba medicina legal en la Universidad de Salvador de Bahía, ¿no? Donde uno sale a la calle y encuentra que todos son afros. Pero bueno, en fin, no justifico el racismo en ningún lado, pero lo podría explicar en Alemania, pero no en Salvador de Bahía. Un enemigo total abierto del mestizaje, la miscigenación que llamaban ellos. El fundador de la criminología argentina fue José Ingenieros. Tiene un artículo horripilante publicado en sus recuerdos de viaje, escrito en 1906. Cuando Ingenieros, en un viaje a Europa, la nave se detiene en Cabo Verde, en aquel entonces colonia portuguesa, y tiene un brote de racismo, pero increíble, donde dice algunas atrocidades, como que esas razas inferiores hay que cuidarlas para que se extingan piadosamente, no sé. Es un texto que, no sé, si creo que lo leía Hitler en su momento, decía que era demasiado racista. Y sin embargo está escrito por un socialista. Es decir, esto más que ideología fue un paradigma, fue un marco ideológico en el que todos pensaban y quienes se salían eran marginales del saber académico. Bueno, pero todo esto entra en crisis con la Segunda Guerra Mundial, donde el racismo, claro, pierde, no porque haya dejado de haber racistas después de la Segunda Guerra Mundial, pero saben que no lo deben decir y que es científicamente falso. Pero debido a eso, nuestra doctrina penal pierde su base filosófica, por así llamarla, y entonces vamos a buscar el derecho penal Alemania, y desde entonces nuestra dogmática jurídico-penal se nutre de la doctrina jurídico-penal alemana. ¿Por qué Alemania? Por un brote de germanismo, ¿no? Realmente fuimos a Alemania porque era donde más estaba elaborado doctrinariamente el derecho penal, con más fineza se lo había trabajado, y donde la doctrina penal, ¿no? Y donde, por otra parte, bueno, no podíamos ir a otro lado. El derecho anglosajón no respondía a nuestra tradición europea continental. España en aquel momento era una España franquista, miraba y reproducía algunas cosas alemanas. Italia estaba saliendo del fascismo, de un positivismo legal al positivismo jurídico. Francia nunca tuvo un desarrollo dogmático, doctrinario muy profundo. En consecuencia, sí, la elección no fue mala. Lo primero que trajimos fue la doctrina jurídico-penal de Franz von Liszt, que no se apartaba mucho del positivismo. En definitiva, Franz von Liszt era un ferry alemán con algunas pequeñas variables. No es el caso explicarlas porque ha pasado la historia, pero inmediatamente en Europa había sucedido algo. Todo ese positivismo biologista, de esa criminología etiológica, positivista, racista, policial, había sometido a los juristas, a la corporación jurídica, al saber de la corporación médica. Los médicos habían manoteado la primacía del discurso jurídico, bueno, se puede decir Lombroso, etc., pero Lombroso era simplemente el más taquillero, el más publicitado, pero en realidad era la corporación médica que sometía de alguna manera a la corporación jurídica. La peligrosidad, ¿quién la determinaba? Los médicos. Los juristas, bueno, debían someterse a ese discurso. Esto cansó en un momento dado a los juristas, que dijeron: no, vamos a dar vuelta a la cosa. Y entonces apelan a una metodología de origen kantiano. Kant deja dos vías abiertas: la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. La que pega en el derecho penal es una renovación muy particular de la crítica de la razón práctica, es decir, de la investigación acerca de qué debo hacer, cómo debo actuar.
cómo debe ser mi conducta. Y por decirlo muy simplemente, claro. Esta posición neokantiana de Baden, neokantiana del sur de Alemania que se llaman, con Windelband, con Rickert, etcétera, como un abanderado de esta corriente filosófica. Esta corriente, cuando se la trae al derecho penal, se la trae todo el derecho, pero en el aspecto penal se lee de la siguiente manera. El mundo existe para los neokantianos, es decir, no son solipsistas, ni son extremados, ni niegan ser idealistas. Dicen, no, reconozco la realidad del mundo, lo que está ahí está. Pero el mundo para ellos es caótico, es confuso, carece de orden. Entonces, el derecho es lo que le pone orden para hacer disponibles las cosas del mundo. Esto suena muy raro, pero es como si tuviésemos un rompecabezas donde sí están todas las piezas, pero la figura no la tenemos hasta no acomodar las piezas. ¿Y quién acomoda las piezas y conforme a qué criterios se acomodan las piezas para ser disponible? Es decir, cuando llegamos, nos mudamos a una casa, están todos los muebles mezclados, etc. Bueno, ¿quién ordena cada cosa en su lugar para que podamos usar la casa, disponer? Y los valores, dicen los neokantianos, los valores, lo que es bueno, lo que es malo, etc. ¿Sí? Valores. Y cuando uno le pregunta a los neokantianos, bueno, pero los valores ¿qué son? Los neokantianos responden de una manera bastante crítica: los valores no son, los valores valen. La siguiente pregunta es: ¿para quién valen? Y la respuesta neokantiana queda vacía, porque el neokantismo distingue esta metodología de ordenar el mundo conforme a valores como propia de lo que ellos llaman las ciencias de la cultura o las ciencias del espíritu, las Geisteswissenschaften o las Kulturwissenschaften. Diferente, dicen, de las ciencias naturales. Y esa pregunta de ¿para quién valen los valores? Es una pregunta que debe ser dirigida a una ciencia natural, a una ciencia de la realidad del mundo, y no a una ciencia cultural o del espíritu. Entonces, no se deben confundir las ciencias, dicen ellos. Entonces, no me meta una pregunta de ciencia natural cuando estamos en una ciencia cultural. Esto en la práctica significa que los valores valen para quien tiene el poder de imponer los valores. Claro que por supuesto hay la cultura, etcétera, bueno, una serie de cosas, pero los valores valen para quien tiene el poder de imponerlos. Y la realidad de los hechos es que, partiendo de una teoría del conocimiento de esta naturaleza, uno puede construir una dogmática jurídico-penal perfectamente respetuosa de los principios, de los tradicionales o históricos principios del liberalismo político o del iluminismo de fines del siglo XVIII, o también puede construir un derecho penal totalitario, sea nazi, sea stalinista, fascista. Sí, efectivamente. Y ambas cosas han sucedido. Con esta metodología, en los tiempos de la República de Weimar, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Alemán, y se instala la República de Weimar con la Constitución de Weimar, la Weimarer Grundgesetz, una república democrática, etc. Hubo penalistas liberales, garantistas. El más conocido, por supuesto, por su implicancia en la filosofía del derecho, fue Gustav Radbruch, pero también tenemos a Max Mayer con su teoría de las normas de cultura, y también, a mi juicio, otro importante para nosotros es Helmut von Weber. Todos conocemos la historia de lo que pasó con la República de Weimar. La República de Weimar se vació. La Constitución de Weimar no la derogó nadie.
la destruyó el poder judicial de Weimar y el nazismo, ascendió al nazismo, se instaló, y en tiempos del nazismo, entre 1933 y 1945, se produce en Alemania una extraña discusión entre una dogmática jurídico-penal nazi, cuyo autor más connotado fue alguien sumamente citado en América Latina, que es Edmund Metzger. Quiero aclararle que de los autores liberales de Weimar, sus trabajos penales nunca llegaron a nuestra lengua. Es decir, sí hemos conocido a Gustav Radcliffe, pero la filosofía del derecho de Radcliffe. Hemos conocido a Max Ensmeyer, pero la teoría de las normas de cultura de Max Ensmeyer, no el tratado de derecho penal. Y de Helmut von Weber no se conoció nada en castellano hasta alguna traducción que se hizo hace muy poco en Buenos Aires. El tratado de Max Ensmeyer se tradujo en Chile hace muy pocos años, pero ya como curiosidad histórica, digamos, ¿no? Como eslabón que nos faltaba para ir comprendiendo qué había pasado allá. Lo que sí se tradujo y llegó a través de traducción española del tratado y después de una traducción hecha en la Argentina, del Lehrbuch en España y del manual del Handbuch en la Argentina, fue Edmund Metzger. Versión dogmática jurídico-penal autoritaria, versión del derecho penal nazi. Metzger decía: con mi metodología yo puedo, Metzger y otros, por supuesto, Kohlrausch y demás, no voy a entrar a todos los que siguieron esta corriente, pero el que nosotros conocimos fundamentalmente sí fue Edmund Metzger. Y bueno, Metzger y los neokantianos nazistas decían: nosotros con esta metodología podemos perfectamente explicar e interpretar las leyes nazis mucho mejor que cualquier otro. A esto se contraponían dos trepadores que había en aquel momento, dos jóvenes ambiciosos, que fueron los que dieron lugar a la escuela de Kiel, que le contestaban: no, ustedes hicieron esta metodología para entender un derecho penal liberal. Y cada sistema requiere una metodología propia y una construcción propia, cada sistema político. En consecuencia, el nazismo requiere un sistema propio y ellos trataban de demoler la concepción estratificada del delito y todo esto a través de un intuicionismo irracionalista que tenía su base, todo el intuicionismo como que se proyecta en diversas disciplinas. En aquella época, en la ciencia política tenía su base en Carl Schmitt, y estos dos autores eran tributarios del pensamiento, de alguna manera del pensamiento de Carl Schmitt, aunque no lo decían y se habían separado de él cuando cayó en desgracia por juego de las internas del partido nazi. Pero tuvieron un efecto posterior en la posguerra. Como ellos acusaban a los neokantianos nazis de ser liberales, en la posguerra estos dijeron: no, nosotros somos liberales. Miren que nos decían que éramos los liberales, no eran tan nazis como nosotros. Hubo una tremenda discusión entre ambos que duró esos 12 años. Terminado, nosotros trajimos al neokantismo penal, lo fuimos retirando de la aduana, lo vaciamos de contenido político, no nos dimos cuenta de lo que traíamos, decíamos: no, traemos un modelo tecnológico. Ese modelo, desde el punto de vista de su lógica interna, tenía una serie de contradicciones. La más importante de las contradicciones era que tenía elementos subjetivos del tipo, en el tipo, y el dolo tenía la culpabilidad, de modo que las contraintenciones estaban en el tipo y la voluntad de cometer el hecho estaba en la culpabilidad. Y en el caso de la tentativa nunca lograron explicarlo bien, porque si no tengo la voluntad de cometer en el tipo, realmente la conducta no resulta típica. Que me pase un cuchillo por al lado no significa nada. Si no sé para qué quiso hacer quien lo arrojó. Bien, como ellos aprovecharon todas estas contradicciones del propio sistema, en la posguerra Alemania queda destruida, arrasada. Hitler se llevó en la soga a Alemania directamente. Hay 4 zonas de ocupación aliada, la norteamericana, la inglesa, la francesa y la soviética.
Las tres zonas primeras, la inglesa, la norteamericana y la francesa, componen la República Federal de Alemania, y la cuarta, la República Democrática, es decir, la de ocupación soviética, la República Democrática. Alemania queda dividida de esta manera, y en lo que nos interesa a nosotros, que es la dinámica que fue lo que trajimos, por supuesto, es la dinámica que sigue la dogmática penal en la República Federal. En el primer momento de reconstrucción, que es una reconstrucción que es el periodo de Konrad Adenauer, de la democracia cristiana fundamentalmente, por así decir, de la derecha alemana, que va reconstruyendo eso después del aporte de posguerra y todo eso, hay un autor que es epocal de ese tiempo. Cada uno de los periodos políticos de Alemania tuvo un autor de época, que llenó una época. En el momento de la unidad alemana fue Karl Binding, en el momento de la segunda etapa del Imperio Guillermino fue Franz von Liszt, en el nazismo fue esta discusión entre los neokantianos, Metzger y Dami Schaftan y lo de Kiel. Bueno, en la posguerra, en la reconstrucción de posguerra, el autor epocal fue Hans Welzel. Se discute si Welzel fue nazi, etcétera, etcétera. No es ese lo que hizo Welzel antes de la posguerra, no nos interesa a nosotros, no estamos ni haciéndole un monumento ni no, esto es una cuestión de los alemanes. El Welzel que llega a nuestra región es el Welzel de la posguerra. Y tiene un aporte que a mi juicio es importante hasta el día de hoy. Y es muy importante respecto de la necesidad de una dogmática jurídico-penal realista en nuestra región. Naturalmente, uno podría decir, muy libre de cuerpo, bueno, una ley que ordena la muerte de los niños de ojos azules es derecho. Claro, hasta que no le pasó eso al lado. Cuando le pasó eso al lado, dice, no, algo tengo que poner para parar esto. El legislador no puede ser omnipotente. Aquello como los ingleses, que decían que todo lo se podía hacer menos convertir a un hombre en mujer o hacer una mujer jueza. Ese era el parlamento inglés, decía eso en el siglo XVI. Hoy podemos hacer las dos cosas. No importa. Bueno, lo cierto es que esta omnipotencia de tipo legislativo, bueno, en la posguerra había que controlarla. Y sí, por cierto, la República Federal tenía una constitución, la Carta de Bonn, sí, la Bonn-Grundgesetz, pero sí, ya se sabía lo que había pasado con la Constitución de Weimar, podía pasar lo mismo. No había órganos internacionales de derechos humanos. Bueno, la Convención Europea de Derechos Humanos con autoridad jurisdiccional es la Convención de Roma de 1950, estaba muy en ciernes eso. En el orden mundial, lo único que había era la Declaración Universal de 1948, que era una manifestación de buena voluntad y nada más, ¿no? En fin, bueno, entonces hay en Alemania en ese momento un resurgimiento de todos los derechos naturales. Derecho natural tomista, protestante, liberal, etcétera, todos tratan de... Y la Bonn-Grundgesetz establece un sistema de control de constitucionalidad centralizado, siguiendo el modelo que había tenido Kelsen en Austria con la Constitución de 1919, después fue derogada, por supuesto. Establece el Tribunal Constitucional, es decir, un control centralizado de constitucionalidad. El Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional Federal, en sus primeras sentencias acoge varias de estos principios de derecho natural, de supralegalidad. Welzel dice, no, miren, tengamos cuidado, en cierto sentido coincide con lo que decía Kelsen respecto de todo el derecho natural, estos son ideologías, tengamos mucho cuidado. Y efectivamente había habido también un derecho natural nazi, no me voy a referir a esto, pero un tal Nicolai, un desequilibrado mental, lo tienen en castellano, nos hemos ocupado de traducirlo, porque siempre es bueno traducir cosas horripilantes.
para no repetirlas, claro. También había un derecho natural de Nicola y un derecho natural nazi, un delirio directamente. De modo que en eso, bueno, cuidado con esto de ir a la supralegalidad. Meto una ideología por arriba de... Entonces decía, no, miren, quien quiera consuelo que vaya al convento, pero entre nosotros hay algo que el legislador no puede hacer, o no debe hacer. Y si lo hace, no por eso deja de ser derecho, pero no tiene eficacia. Es romper la estructura lógico-real. El mundo, decía Belzel con toda razón, no es como dicen los neocantianos, una cosa confusa donde está todo mezclado. No. El mundo tiene órdenes. Hay un orden físico, hay un orden biológico, hay un orden social, hay culturas, hay pautas, hay normas. Bueno, sociedades tienen características. Sí, claro, son datos de la realidad. El mundo no es una confusión total de cosas, no. Y lo que el legislador debe hacer cuando menciona algún elemento, algún ente, algo del mundo, es respetar la estructura óntica de lo que está mencionando. Disculpen los que me han escuchado ya 20 veces el ejemplo que voy a dar, pero es muy gráfico. No está prohibido, el legislador lo puede hacer, puede inventar conceptos jurídicos distintos de los conceptos ónticos y decir, bueno, sí, fenómeno, yo concibo la vaca jurídica, sí, y la defino como un perro grande, negro, que aúlla en la estepa, con colmillos, etc. El resultado de eso es que voy a mandar a ordeñar un lobo, claro, con la consecuencia que eso tendrá para quien vaya a ordeñar el lobo. Es decir, no está prohibido, pero la quiebra de esa estructura lógico-real no va a ser eficaz. Es decir, el discurso, la función manifiesta que le quiero dar en el plano jurídico no va a cumplir, va a estar en total contradicción con la función real o latente que esa norma vaya a cumplir, que es totalmente diferente. No deja de ser derecho, ¿qué vamos a hacer? Me dice, pero es un derecho que no tiene eficacia. De modo que si el legislador quiere tener eficacia, tiene que respetar la estructura lógico-real. Tiene que respetar el ser de la cosa, del ente al que se refiere. Esto claro, rompe con la premisa de teoría del conocimiento kantiana. Y Belzel, que era un conservador, hombre. Da la impresión cuando uno lee el tratado de Belzel que está escrito por dos manos. Una escribe la teoría del delito y otra escribe la teoría de la pena. En la teoría del delito aplica esto con toda coherencia, más allá de algunas cosas que son discutibles, que nunca he seguido, pero en definitiva, sí, lo aplica con bastante coherencia. El concepto de conducta humana, la construcción jurídica del concepto de conducta, el tipo complejo, con aspecto objetivo-subjetivo. No comparto su teoría de la culpabilidad, que realmente responde al fundamento que él le da al derecho penal, pero bueno, no importa. Pero, en definitiva, en la estructura teórica del delito, sí, ahí respeta esto. Pero cuando llega a la pena, al diablo con las estructuras lógico-reales, dice lo mismo que decían los neocantianos, prácticamente. Y legitima todo el ejercicio del poder punitivo, en alguna parte, resabio de la reforma nazi también. Esto nos llega a América Latina, y la vieja discusión, ahí cerrada, entre causalismo y finalismo de los años 60, 70, 80, ¿qué significaba? Bueno, acá de nuevo sacamos el paquete de Belzel de la aduana, lo vaciamos de contenido político, no tenemos nada que ver con la reconstrucción de Adenauer, y
Porque nosotros fuimos trayendo estas cosas de Alemania de la misma manera que si trajésemos distintos modelos de un artefacto, ¿no? Entonces creíamos que cada uno que íbamos trayendo era superior al anterior porque era tecnológicamente superior. Lo cual en algún sentido sí es cierto que su lógica interna era un poco mejor. Pero lo trajimos como importamos los modelos de la Volkswagen, ¿no? Bueno, un fenómeno. Traigo primero el escarabajo, después traigo el Vento, después traigo este, después traigo el otro, porque es mejor el que viene atrás. No nos dimos cuenta de que los alemanes hacían cada modelo de esto conforme a lo que era su realidad de su momento, y estábamos trayendo el autor epocale de una época concreta, de una Alemania, bueno, mala, qué sé yo, pero de cualquier manera de un momento político, social, económico, concreto, de la dramática historia política de Alemania en un siglo, ¿no? Y bueno, así trajimos y lo que discutíamos es dónde está el dolo. Bueno, se le dio poca importancia a las estructuras lógico-reales en esta discusión. Y creo que es el principal aporte de Deleuze. Claro, hubo algunas mentes perspicaces aquí en Alemania que se dieron cuenta del peligro que esto implicaba. Si llevábamos las estructuras lógico-reales de la teoría del delito, las pasábamos también a la teoría de la reacción punitiva, la pena no era como los neokantianos nos decían que era. Y el poder punitivo no se repartía por igual como los neokantianos suponían. Había una selectividad de la criminalización secundaria por estereotipos, la sociología nos estaba diciendo eso, y no me refiero a la criminología crítica radical, la sociología de base fenomenológica, la sociología de base interaccionista. Sí, por cierto que hubo una criminología crítica que se fue a buscar la cosa del marxismo de Frankfurt, etc., y llegó a tener una crítica social radical que al final conducía a la impotencia, porque había que esperar la revolución para tirar todo por la ventana también, y después venía el mundo lindo. Y de momento no podíamos hacer nada. Pero no, la llamada sociología crítica liberal, que como les digo, era fenomenológica, era interaccionista, etc. Es decir, incluso hasta sociología sistémica, siempre y cuando no haya sido una cosa sistémica totalmente loca, totalmente radical, sí también. Es decir, los sociólogos de las subculturas, en fin, el primado de la sociología había pasado ya al final de la Primera Guerra Mundial de Europa a Estados Unidos, y la sociología norteamericana y la criminología, sociología aplicada al análisis del sistema penal, en Estados Unidos no se había hecho en las facultades de Derecho, sino se había hecho en las facultades de Sociología y de Humanidades, lo cual alarmaba al penalismo en este momento, diciendo: si pasamos las estructuras lógico-reales al análisis real del ejercicio del poder punitivo, se nos vienen abajo todos los principios que nosotros, de igualdad, de legalidad, etcétera, que nosotros creemos que estamos respetando sacrosantamente en nuestra dogmática jurídico-penal. Esto causó pánico, y hay una versión real, que es lo que determina que la dogmática jurídico-penal alemana se vuelva al neokantismo. Y se vuelve al neokantismo cuando Alemania, ya reconstruida, ya por los años 70, 60, 70, 80, Alemania ya se había constituido de nuevo en un estado de bienestar, en un welfare state, recuperaba hegemonía dentro de la Europa continental. Entonces, hay una Alemania socialdemócrata de esa época, Willy Brandt, etc. Y el autor epocale pasa a ser Klaus Roxin, que sigue siendo hasta hoy, aunque hoy la bibliografía alemana está... el autor epocale sigue siendo Roxin, sin duda, pero también hay una multiplicidad de manuales donde directamente
no sé, hay una especie como de disolución del pensamiento. Los manuales se elaboran sobre base jurisprudencial, sobre la base de jurisprudencia de la Corte Suprema, es decir, del Tribunal de Casación o del Tribunal Constitucional. Sin saber mucho bien, sin establecer con mucha claridad de qué punto de vista se parte, desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista, en fin. Son unos manuales que tienden a ser más pragmáticos que otra cosa, pero en el plano doctrinario diría que todavía sigue siendo epocal Roxy. Nosotros hemos traído también a Günter Jacobs, pero les aclaro que la cosa, el planteo sistémico de Jacobs en Alemania no es epocal. No, sería muy atrevido decir que marca una época, porque es es una corriente que sí, existe, pero no domina en la dogmática alemana. Como siempre, los latinoamericanos tenemos algunas anécdotas. Y cuando se produce el debate sobre causalismo, finalismo en aquellos años, eran los años de la dictadura de seguridad nacional en el Río de la Plata. Y había un penalista, inteligente, reaccionario como él solo, penalista de todas las dictaduras militares que tuvimos nosotros, incluso de las fusiladoras, pero sumamente inteligente, que se dio cuenta que podía pasar esto y que se delegitimaba toda la construcción dogmática tal cual la habíamos hecho hasta ese momento. Entonces empezó a decir una cosa tan absurda como que Welser era marxista. Yo alguna vez he contado esto en Alemania y todo el público reaccionó con una carcajada terrible, ¿no? Pero como era inteligente nunca lo escribió. Lo decía por lo bajo. Pero hubo un autor uruguayo, profesor de la Universidad de la República, Montevideo, que sí lo escribió, se hizo cargo de esto y dijo que el finalismo y las estructuras lógico-reales abrían la puerta a la entrada del marxismo. Fue el único penalista teórico de la seguridad nacional que tuvimos en el Río de la Plata, afortunadamente no hubo otro. Fue ministro de Justicia de la dictadura en Uruguay y cometió una serie de cosas, incluso perseguir a jueces, incluso hasta alguien me contó que llegó a obligar a sacar cadáveres, a sacar los sarcófagos con los cadáveres de algunos jueces del mausoleo judicial. En fin, naturalmente esto es una anécdota. Es una anécdota que demuestra hasta dónde pueden pervertirse ciertos discursos y hasta dónde se puede llegar en situaciones políticas un poco complejas o convulsionadas. Bien, lo cierto es que esta cuestión de la crítica sociológica, no de la crítica sociológica, sino la descripción sociológica de cómo funciona el poder político en la realidad, y de la falsedad de las cosas que nosotros dábamos por ciertas, construir el derecho penal alarma, porque se nos viene abajo toda la construcción. A tal punto esto ha sido así que hace unos 40 años Alessandro Barata dijo que el saber o ciencia jurídico-penal, no sé si es ciencia, eso no importa, nunca va a poder compatibilizarse con las ciencias sociales. Es decir, eso daría lugar a un abismo entre las dos. Las ciencias sociales me dicen que la realidad es esta, el derecho penal dice a mí no me importa, yo alucino cualquier cosa, funciones de la pena que no existen, porque se me ocurre a mí elegirlas, asignarle a todo el poder punitivo una función, creer que yo estoy controlando con el derecho penal el ejercicio de todo el poder punitivo, en fin, alucinaciones.
Y en tanto los otros me dicen, mire que esto funciona de otra manera. Bueno, claro, se llegaba por un lado a una ciencia jurídico-penal, a un saber jurídico-penal alucinado, y por el otro lado otros que se iban a la crítica radical y ya criticaban todo el sistema, etcétera, el final del capitalismo, no sé qué, y entonces empezaban a soñar con el mundo que iba a venir después, donde todo se iba a resolver, después que tiremos todo por la ventana y la ventana también, como les dije, y entonces daba la impresión de que la impresión que teníamos hace 30 años era que todo esto se construía por parte de algunos que se habían intoxicado con una excesiva dosis de ácido lisérgico y deliraban, alucinaban, y otros que soñaban con un futuro, parece que se habían intoxicado con una excesiva dosis de marihuana. Pero la realidad estaba ahí. Y bueno, en ese momento es cuando la pregunta es, bueno, pero esto, ¿quién se hace cargo de la realidad? ¿Quién se hace cargo de qué hago operando el poder punitivo en esta realidad? Y efectivamente, el derecho penal se había venido desarrollando desde el iluminismo hasta ahora. Incluso los liberales y los iluministas lo habían desarrollado tratando de legitimar de alguna manera, inventando una función de la pena, la que a cada uno le gustaba, para decir, bueno, hasta ahí sí cumple esa función bien, pero de ahí en adelante no. Esas funciones eran falsas. Y la contribución que había tenido todo eso, todo el derecho penal liberal, me refiero al liberal político, no liberalismo económico, por supuesto, no neoliberalismo, toda esa función que había tenido el liberalismo político, el verdadero derecho penal iluminista, fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, ¿cuál había sido el legado de eso? El legado de eso había sido que el derecho penal se manifestaba en alguna forma como una contención del ejercicio del poder punitivo, como una contención que pretendía ser racional del ejercicio del poder punitivo. Y efectivamente, lo curioso es que cuando nosotros nos preguntan sobre nuestra disciplina, etcétera, y tenemos que enorgullecernos o mostrar algo bueno, hablamos de Beccaria, hablamos de Sonnenfels, hablamos de Feuerbach, hablamos de todos los liberales, hablamos de los hermanos Verri, sí, claro. Pero, amigas, amigos, nos consideramos hijos de ellos. Sí, pero no nos olvidemos que somos nietos de la Inquisición también, ¿eh? Solo que aquellos, como hay algunas familias que tienen en sus antepasados algunos asesinos de indios, algunos contrabandistas, etcétera, ocultan en su antepasado, nosotros también ocultamos a los abuelos y bisabuelos, ¿no? Pero todo ese liberalismo penal se opaca después en el siglo XIX, porque ese liberalismo penal fue la ideología de una burguesía, de una clase de comerciantes, industriales, banqueros, etcétera, europeos, en el momento de lucha con la nobleza. Cuando ellos logran desplazar a la nobleza y se instalan en el poder, al diablo con el liberalismo penal. Y entonces viene ese positivismo que nosotros recibimos después de importación. Viene ya el ser humano no es una persona, no es un ente que tiene una conciencia que le indica el bien y el mal igual a la mía, análoga a la mía, y que por ende merece el respeto de esa conciencia. No, el ser humano se convierte en un aparato biológico. Bueno, aparato complicado, que si todavía no tiene los suficientes cables, bueno, hay que ver que se los pongan, y si se le descomponen hay que reacomodárselos. Y ese es el viejo positivismo que nosotros ligamos.
Pero la verdad es que cuando nos ufanamos de algo positivo, nos estamos ufanando del derecho penal como contención del poder punitivo. Y no sabemos, ni nadie sabe, cuál es la función del poder punitivo. Ni los más penetrantes sociólogos lo han podido saber. En algún caso cumple alguna de las funciones que alguien le asigna la pena, en algún caso, en otro no. Y ni siquiera las penas formales cumplen la misma función, ¿no? Sin contar con que hay todo un poder punitivo informal, sobre todo en nuestra región, que se ejerce por policías autonomizadas, por grupos de autodefensa, por justicieros, por brigadas, por criminalidad organizada, y que debilitan nuestros estados porque les hace perder el monopolio del poder punitivo y a la vez el monopolio de la recaudación fiscal, porque cada uno de los entes que ejerce poder punitivo al margen de la formalidad también recauda. Esto se llama corrupción por algunos, etcétera, pero yo prefiero llamarlo en su función económica recaudación al margen del Estado. Pérdida de la capacidad de recaudación fiscal, el monopolio del Estado. Bien, todo esto forma parte de nuestra realidad. ¿Y para qué hacemos doctrina? Y bueno, hacemos doctrina con la aspiración de que esa doctrina se convierta en jurisprudencia, de que esa doctrina pase a ser sentencias. ¿Por qué hacemos un sistema para que haya una jurisprudencia que no sea contradictoria, que sea coherente? Y cada sentencia es un acto político. No será partidista, pero es político en el sentido de gobierno de la polis, emana de un poder del Estado. ¿Y cómo se pueden hacer actos políticos sin tener en cuenta los datos de la realidad? Sí, se puede, pues es un delirio, se puede. Así le va a ir el que nos haga. Y ese es el tremendo problema que afrontamos en nuestra región. No se trata de dejar la dogmática jurídico-penal, porque la dogmática es un método de construcción, un método racional, y la racionalidad nos la impone o nos obliga a eso el principio republicano de gobierno, porque si aspiramos a que eso sea jurisprudencia, y esos son actos políticos, es decir, de gobierno de la polis, bueno, en un sistema republicano todos los actos de gobierno tienen que ser racionales, lo impone el principio republicano de gobierno. En consecuencia, no podemos dejar la dogmática y pasarnos a cualquier romanticismo demencial. No, pero tenemos que dejar de copiar a los alemanes e imitarlos. Copiar es una cosa, imitar es otra. Imitarlos construyendo nuestra dogmática jurídico-penal conforme a nuestros concretos momentos políticos, sociales, económicos, reales, a los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades. Nuestra América es la región más desigual del planeta. Tenemos los coeficientes de Gini, los indicadores de arbitraria distribución de la riqueza, o de injusta distribución de la riqueza, más altos del mundo. Son más altos que África. África es más pobre, pero menos desigual. Nosotros tenemos coeficientes de Gini más altos. Si miramos los números de muerte violenta y tomamos Brasil, Colombia, Venezuela, América Central, México y Caribe, amigas, amigos, se consideran en crisis, en este sentido, en Naciones Unidas, los países que pasan el número de 20 muertes violentas por año por 100.000 habitantes. Se miden por homicidios por 100.000 habitantes anuales. Y hay 24 países en Naciones Unidas que sobrepasan los 20 homicidios por 100.000 habitantes por año.
de los cuales 19 son latinoamericanos y caribeños. No es por azar que somos campeones de esas dos cifras. Y no es por azar tampoco que estamos padeciendo en toda la región una superpoblación penitenciaria. No la superpoblación del 12, 15, 20, 25% del tolerable de los índices de la ONU, no. Una superpoblación del 200 y del 300%. Tampoco es por azar que más de la mitad de nuestros presos no estén condenados. Están en prisión preventiva. Son presos sin condena. Y tampoco es por azar que en los países que estamos bajando los presos sin condena, lo hacemos en función de la private gaming. Estamos muy contentos con los códigos acusatorios, felices de los códigos acusatorios. Y estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio. El juicio lo estamos reemplazando por una negociación de mostrador de tienda de abarrotes. Te descuento tanto, tanto. Estamos siguiendo el camino de Estados Unidos. Sí, vemos los juicios por jurado, eso es para la televisión. En la realidad, el 97% de las condenas de Estados Unidos son plea bargaining, negociación. Esa es nuestra realidad. Y sobre esa realidad tenemos que elaborar nuestra dogmática penal. ¿Con qué objetivo? No tenemos que dejar de legitimar la pena. Poder punitivo. No lo ejercemos nosotros. No lo ejercemos. No lo ejercemos los jueces. Nunca lo ejercimos. En la puerta de este tribunal, acá abajo, llegará un vehículo donde bajan una serie de sujetos esposados. ¿Quién los salió a buscar? ¿Los magistrados? ¿Ustedes los salieron a buscar? No. La policía. ¿Y qué podemos decir nosotros? Bueno, en algún caso, no sé qué barbaridad hizo ¿no? Lugar sigue el proceso de criminalización. Esto, bueno, no, es una pavada. Luz roja. Y esto nosotros lo tenemos muy claro, esperemos un rato, luz amarilla. Tenemos un semáforo. Es el semáforo de contención del ejercicio del poder punitivo. Y yo ni nadie sabe para qué sirve el poder punitivo, no porque no sirva para nada, sino para que sirve para infinidad de cosas, infinidad de objetivos, pero sí hay algo que lo podemos verificar históricamente y en nuestras propias realidades. Cuando nosotros aflojamos esa función de semáforo, esa función de control jurídico del ejercicio del poder punitivo, el poder punitivo se expande como derecho administrativo policial y llega el genocidio. Los 5 millones de judíos, gitanos, gays, etcétera, que mataron los nazis, no lo mataron en ejercicio de un poder punitivo habilitado por tribunales. Lo mataron policías. Lo mataron invocando un derecho supuestamente sanitario administrativo. Cuidado con esto. Quien crea que porque desaparecemos nosotros desaparece el poder punitivo está loco. Si desaparecemos nosotros, el poder punitivo se extiende como poder policial sin límite y viene el genocidio. De la fortaleza que tengamos en el control racional del poder punitivo, en el funcionamiento del semáforo, depende que podamos contener o prevenir el genocidio y otros crímenes contra la humanidad que se producirían de otro modo. Claro que esto, asumir esta función, para muchos le parece, bueno, es una función secundaria, no es tan importante. Nos vamos a quedar con eso solo. No nos vamos a poner a soñar cómo tiene que ser la sociedad futura. Sí, tenemos derecho a hacerlo como ciudadanos. Puedo salir a la esquina, me paro en la tribuna política que se me da la gana. Eso no, es un derecho que nadie me puede quitar. Pero como penalista no. No, como penalista no.
Como penalista, en la medida en que trate de contener el ejercicio del poder punitivo, indiscutiblemente lo que estoy haciendo es reforzando cierta confianza en el derecho. Y cuidado, en la medida en que la realidad del poder punitivo vaya para un lado y nosotros digamos cosas para otro, nuestros pueblos descreen del derecho. Y es muy peligroso que los pueblos descrean el derecho. Lo que tenemos que conseguir es que los pueblos tomen el derecho como instrumento de lucha. Es la única forma de que ellos defiendan el derecho. Si descreen del derecho, si lo desprecian como instrumento de lucha, se lo arroja, como se arroja cualquier herramienta que no sirve, ¿no? Un cuchillo que no tiene filo, un martillo que no tiene mango, lo tiramos. Pero cuando se tira el derecho, la conflictividad se resuelve por la violencia. Eso es lo grave. Y aunque al final se resuelva, a los muertos no hay quien los resucite. Eso es lo trágico. De modo que sí, nos queda esa tarea y la sociedad futura, y cómo vamos a hacer el mundo mejor, y amigos, eso es la dinámica de los pueblos. Y la función de contención racional del ejercicio del poder punitivo, la función de filtrar el ejercicio del poder punitivo, quizás sea todo irracional, es verdad, pero hay grados de irracionalidad. La función de dejar pasar lo menos irracional y de que en el filtro quede lo más irracional, esa función garantiza el espacio de dinámica de los pueblos. Los visionarios y lo que vamos a hacer la sociedad futura no somos los penalistas, son los pueblos. Sin perjuicio de que alguno de nosotros, cada uno de nosotros tenga derecho a pararse en la esquina de la tribuna que le gusta, ese es otro problema. Pero no como penalista, sino como ciudadano. Y si alguno tiene condiciones de líder, bueno, fenómeno, una de esas resulta un tipo lúcido que conduce el pueblo, no lo sé, pero no como penalista. La función penal es acotar racionalmente el ejercicio del poder punitivo para permitir la dinámica de la sociedad. Y cuidado, que esta función no solo facilita la dinámica social, sino que es el único y real preventivo de los genocidios y de los crímenes contra la humanidad. Mentira que esto lo vaya a contener el derecho internacional. No. El derecho internacional puede ayudar. Pero el derecho penal internacional, el derecho de la Haya, el derecho del Estatuto de Roma, es selectivo. El poder punitivo, no por el hecho de internacionalizarse, deja de ser selectivo. Y está bien, sí, está bien que exista el Tribunal de la Haya, está bien el Estatuto de Roma, sí, es justo a los que condena, sí, pero para que se abra el proceso en el Tribunal de la Haya, antes tiene que autorizarlo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un órgano político. ¿Y a quiénes condena? Está bien que los condene, unos cuantos africanos, otros no. La prevención del genocidio es nuestra, es interna. La prevención del genocidio está en nuestras manos. Está concebida un derecho penal que no se ocupe de legitimar un poder que no ejercemos nosotros, sino que se ocupe de contenerlo. Para lo cual tenemos que hacer lo mismo que en un momento hicieron los internacionalistas. Un gesto de humildad, Los internacionalistas antes escribían libros sobre cuál era la guerra justa, la guerra injusta, qué sé yo. Después llegó un momento que se dieron cuenta que la guerra la hacía el que tenía poder para hacerla. Y los libros, bueno. Y entonces tuvieron ese gesto de humildad de decir, no, miren, parece que la guerra la hace el que quiere, el que puede. Y los libros nuestros no los lee nadie. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer el derecho internacional humanitario, el derecho de La Haya, el derecho de Ginebra, la Cruz Roja Internacional. Vamos a hacer un derecho que en la guerra, que no la podemos eliminar, no la podemos eliminar, pero vamos a hacer un derecho que trate de evitar la mayor crueldad de la guerra, que no rematen a los heridos, que no dejen ahogar a los náufragos, que no
asesinen a los prisioneros, que no maten a mansalva población civil. Bueno, sí, y es legítimo, y nadie va a deslegitimar lo que hace la Cruz Roja Internacional, claro, por supuesto. Bueno, esa es la Cruz Roja Internacional, era del momento de la política, del momento bélico. Y en el momento de la política, porque yo no sé si tenía razón Clausewitz y Foucault, ¿no? Si la política es la continuación de la guerra por otro medio, la guerra es la continuación de la política por otro medio, no lo sé. Pero no importa, los dos están vinculados. En el momento bélico es la Cruz Roja. Y en el momento de la política somos nosotros. Somos la Cruz Roja del momento de la política. Pero para eso necesitamos los teóricos, ese gesto de humildad que tuvieron los internacionalistas y que los penalistas todavía no tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve y continuar algunas de las líneas que puso Raúl, no sin antes agradecer a la Corte de Arequipa por esta invitación y resaltar todo el trabajo que vienen haciendo los dos compañeros que están aquí atrás a mi izquierda, el doctor Luis Gutiérrez y Marcelo Camargo, que la verdad nos han hecho esta estadía en Arequipa muy amena y muy útil. Y por eso estamos hoy acá. También lo veo a Giovanni, a Mijail de la Universidad San Martín de Porres, donde vamos a estar hoy a la tarde hablando sobre el derecho a la protesta, que me parece que es un tema práctico, no teórico, en Perú en este convulsionado momento. El título de realismo penal, voy a tratar de dar como titulares, que me parece que son las consignas más trascendentes, y en cualquier caso, si hay alguna pregunta, tal vez podemos dialogar más que exponer. Yo creo, siguiendo algunos de los lineamientos de Raúl, que hay que repensar la dogmática penal porque nos hemos dedicado, como dijo él hace un momento, a copiar más que a pensar por nosotros mismos. Y eso se ve desde el primer momento, de que las lenguas que tuvieron su arraigo en estos países, nosotros, o al menos yo, no quiero hablar por Raúl, ni siquiera las comprendemos. En el congreso que estuvimos en el Colegio de Abogados en Lima, hace una semana, llamando una semana, parece que fue hace un siglo, nos introdujeron unas palabras en quechua, nos saludaron a Raúl y a mí hablando en quechua y nosotros no entendimos una sola palabra, o yo no sé vos Raúl, yo no entendí una sola palabra. Y pensaba que curioso que nos hablan en quechua, nosotros venimos a Perú a hablar de derecho latinoamericano, de pensar una dogmática desde esta marginalidad nuestra, de esta periferia latinoamericana, y sin embargo el primer contacto que tenemos con una lengua local nos deja fuera, no lo entendemos. Y si esa frase nos lo hubieran dicho, como repetí varias veces esta semana, en alemán, francés, inglés, italiano, lo hubiéramos entendido sin duda. Dicha en quechua, que tiene mucho más sentido, yo al menos no entendí una sola palabra. Con lo cual, decolonizar, digamos, no es una consigna para afuera, sino para adentro, y es algo con lo cual tenemos que trabajar todos, ¿no? Y todas. También nosotros, que hacemos este cuestionamiento, este llamamiento, y lo hacemos desde acá, en este momento, lo cual tampoco es un dato de color, ni es solo una anécdota, como decíamos ayer con Julio Armaza, en una entrevista medio nocturna que hicimos en el Hotel Sonesta con Raúl, en un intercambio también de anécdotas pero que para mí no son triviales, que son relevantes. Entonces ahora me voy a poner desde ese lugar a decir dos o tres cosas que me parecen relevantes académica y humanamente. La primera, bueno, cuando hablamos de realismo penal, lo que estamos combatiendo es el idealismo, que ha sido la carta fuerte de la filosofía jurídica. El idealismo es una filosofía fácil de exportar porque se pretende universal cuando no lo es, como todo el discurso de la colonización que seguimos empleando. Se nos propone un discurso que en principio nos representa, pero que en general se ha usado para oprimir a nuestros países. Eso y no otra cosa es la colonización. El realismo, a diferencia del idealismo, que nos propone aterrizar los razonamientos, tratar de parar las abstracciones y generar un derecho representativo. Me aburre un poco repetir lo que ya dije toda la semana, pero me parece que es útil, no sé, digamos, lo estamos grabando, tal vez después convertimos esto en un texto, como hablábamos con el colega, pero a mí personalmente me aburre mucho repetir lo que dije ayer, digamos, pero tampoco podemos improvisar todo el tiempo, así que lo voy a repetir. La escuela de Frankfurt, la conocen, ¿no? Primera escuela de Frankfurt, Alemania, hace medio siglo, más de medio siglo, Horkheimer, Adorno, la fundó un argentino, graciosamente Félix Weig, que era hijo de una familia adinerada argentina que se exilia en Alemania y con esa plata financia este instituto. Bueno, el nombre es importante, Instituto de Investigación Social. Y lo fundan personas que después tuvieron que escapar del nazismo.
terminaron en la Universidad de Columbia, que por algo es una facultad de Derecho bastante progresista en Estados Unidos, porque tiene toda esa familiaridad con los exiliados de la Escuela de Frankfurt, que es donde se desarrolla la teoría crítica, ¿no? Dentro de la filosofía. ¿Y qué filosofía predominaba en Alemania? Y predominó durante el nazismo: el idealismo hegeliano, el gigantismo en la arquitectura, que tiene que ver también con el gigantismo de los palacios de justicia, frente a los cuales nosotros somos pequeños, diminutos ciudadanos que vemos la sentencia caer desde arriba, que nos lanzan desde su superioridad teórica y práctica a los magistrados. Bueno, el instituto lleva este nombre porque la idea era hacer investigación social, investigación de campo, aportar datos concretos de la realidad. Esto lo dijimos en la entrevista con los colegas de la San Martín de Porres, que me parece que es importante publicarlo, como les repito siempre hasta en este momento. Instituto de Investigación Social lleva ese nombre porque la idea era aportar realismo para hacer crítica. Crítica de que del discurso idealista que produjo la colonización para afuera, pero masacres para adentro también. Alemania es el mejor ejemplo, en el siglo XX. De hecho, a mí siempre me parece que no es un dato tampoco de color que Alemania sea la meca del norte para los penalistas y criminólogos que nos dedicamos a racionalizar y teorizar sobre el castigo y la punición, y a su vez es el país de la Shoah, ¿no? Digamos, tiene que ser algo más que una casualidad de la historia esto. No puede ser, a mí me parece que es bastante perturbador que copiemos a los alemanes para hablar de derecho penal. Parece casi un sarcasmo, una ironía. Bueno, está el libro Modernidad y Holocausto de Bauman, es un libro medio de divulgación, pero lo que hace Bauman es aterrizar las ideas de dialéctica y de ilustración, que es un libro de Jorge Jaime Adorno, donde, y acá le respondo un poco a Raúl, el problema tampoco era el romanticismo, digamos. Para estos autores de la Escuela de Frankfurt el problema era la modernidad, era el liberalismo, era el racionalismo, era la ilustración. Claro que también era la crítica que hacía Heidegger, que fue rector de una universidad, y era también la crítica que hacía Carl Schmitt a la modernidad cuando reivindica los mitos en Alemania, con lo cual hay un problema teórico acá a resolver. Yo no tengo la respuesta, yo estoy tratando de, digamos, transmitirles una inquietud que tengo, porque a mí me interesa sí la literatura y sobre todo la poesía. En el derecho me interesa el quechua, como le digo a ustedes, me traje un manual de quechua, en Arequipa el otro día me regalaron un repositorio de poesía arequipeña, es decir, yo reivindico el lugar de la poesía en el derecho, porque creo que eso es lo genuinamente local y eso nos va a permitir dejar de repetir. De otra manera no lo vamos a lograr. No somos todos Zaffaroni que tenemos esa capacidad para diferenciar qué parte de la dogmática viene de Alemania, cuál de Francia, cuál es nuestra. Yo creo que nos cuesta mucho hacer esa operación analítica. Y creo que la poesía nos puede permitir por lo menos a cobrar un nuevo impulso. Y en definitiva las masacres no se cometieron solo en nombre del romanticismo, como menciona Raúl cuando cuestiona el intuicionismo irracionalista, que es cierto. Es la reivindicación que hace Nietzsche del nacimiento de la tragedia, el lugar de la literatura, la crítica a la modernidad del nazismo, de Heidegger, de Carl Schmitt, todo eso está. Pero también está la Escuela de Frankfurt, que en la línea del realismo y de la teoría crítica termina cuestionando la ilustración y la modernidad. Y los campos de exterminio no son productos solo del romanticismo. Los que estaban ahí adentro tal vez sí, pero la técnica que permitió que eso fuera posible, no. Eso fue la modernidad, fue la tecnología, incluso el derecho. Si uno le cree a Radbruch, a quien citó Raúl hace un momento, porque Radbruch tiene un artículo muy corto, un diario alemán, creo que era Süddeutsche Zeitung, ¿no? Donde él publica en la posguerra ese artículo, donde habla sobre la injusticia extrema, que para mí es una fórmula un poco feliz, no tiene mucha utilidad. Injusticia extrema se debe traducir por nazismo, y punto, solo sirve para ser entendida en ese contexto histórico. Pero Radbruch dice una frase muy interesante, no dice el romanticismo nos dejó indefensos, Herder nos dejó indefensos, Lord Byron nos dejó indefensos. Radbruch dice ahí, y Radbruch es seguido por Alexis, que es la persona con quien yo estoy en Kiel, filosofía del derecho, no derecho penal, que bueno, es donde estaba la escuela que menciona Raúl. El proyecto, la ambición de generar una corriente nazi en esa ciudad. Bueno, Alexis es discípulo de Radbruch, ¿no? Se dedica a la filosofía del derecho igual que Radbruch, y tal vez por ese motivo, Raúl, pienso que conocemos más la parte de filosofía jurídica que penal de Radbruch, porque el autor que está de moda en América Latina es Alexis, y Alexis se dedica a la filosofía del derecho, y no al derecho penal. Pero sí se dedica al derecho público constitucional, bueno, Alexis. Igual me pareció muy interesante eso que dijo Raúl, yo no se lo había escuchado antes, me parece que esa parte habría que, digamos, registrarla o desgrabarla, que es verdad que casi hemos traducido muy poco al penalismo liberal y lo poco que se tradujo es como una curiosidad histórica. Eso me parece que es un dato que tendríamos que atender. Yo me quedé pensando en eso que dijo Raúl hace un momento. Pero bueno, esa es una reflexión personal. ¿Qué dice Radbruch? Dice: el positivismo dejó a los juristas alemanes del todo indefensos ante leyes ostensiblemente injustas y crueles. Dice Radbruch que en la posguerra Radbruch abandona un poco el positivismo y por eso Alexis, que es su, no sé, continuador, dice que su posición es un no positivismo.
Es rara una filosofía que se define por lo que no es, ¿no? Yo siempre esto se lo mencioné a Alexis. A mí me genera curiosidad que él diga, yo no soy positivista. Bueno, pero ¿qué demonios somos, no? Bueno, está construyendo algo diferente. Por esto que les digo, porque dentro de la filosofía grande, no de la filosofía del derecho, que en general es bastante pobre, dentro de la filosofía en serio, la caída del idealismo, se cayó a pedazos la filosofía política y la teoría del Estado con la posguerra. Por eso Fukuyama habla del fin de la historia, con la caída del muro de Berlín, el apogeo del neoliberalismo, el pensamiento débil, la posmodernidad. Y en esa posmodernidad parece que la filosofía del derecho pierde peso, y la teoría del Estado también. El problema es que esto tiene algunos coletazos negativos, es que se pone de moda la filosofía económica, el análisis económico del derecho. Y eso va tecnocratizando el derecho y empobreciendo la formación de los abogados, que hablamos cada vez menos como abogados y hablamos cada vez más como tecnócratas, economistas, burócratas, ¿no? Se va empobreciendo mucho nuestra carrera. Y ahí es donde yo reivindico el lugar de la poesía, es en esa intersección, no en cualquier lugar. En ese punto, la deshumanización de la carrera de derecho, el empobrecimiento de la formación que recibimos nosotros dentro del aula, está vinculado a un mercado que quiere abogados cada vez menos preparados y con menos herramientas. Y esos abogados con pocas herramientas, en definitiva, son los abogados que después no van a poder defender bien la justicia en la calle. Con lo cual a alguien le sirve tener abogados cada vez menos preparados en filosofía, literatura, historia. Son abogados que después, cuando tengan que ir a litigar o defender o comprometerse, no lo van a poder hacer. Y a su vez van perdiendo confianza en su instrumento y van perdiendo confianza en el ideal de justicia, que va desapareciendo del aula. Ya casi no se habla de justicia en las facultades de Derecho, de Equidad, de Igualdad. Aparecen grandes consignas para filósofos que los debaten en un cenáculo, en un seminario, pero no para el abogado de a pie que día a día está litigando, que está más preocupado por otras cosas. Sin embargo, esta es la pregunta fundamental de nuestra disciplina. Cuando nosotros reivindicamos el lugar de la literatura, lo hacemos en este punto, para cuestionar el empobrecimiento y la deshumanización de las carreras de derecho. Porque ya no hablamos como abogados, y en parte no hablamos porque se ha empobrecido mucho el lenguaje, y el lenguaje jurídico, el lenguaje en general y el jurídico en concreto. Y yo no sé si la filosofía analítica va a poder hacer aportes, más bien es cómplice de esta decadencia, con la formalización lógica que hay en el derecho, producto también de la filosofía de Alexis, que es la que está de moda, ¿no? La lógica jurídica, la teoría de la argumentación. Y la teoría de la argumentación jurídica está de moda también por la crisis del positivismo que mencionábamos hace un momento, a partir del comentario de Radbruch y el neoconstitucionalismo. El positivismo está en crisis como escuela porque la legalidad está en crisis. Hoy parece que cualquier cosa se puede argumentar y puede funcionar dentro del Poder Judicial. Y como pasa esto, como el derecho ha perdido valor porque ha perdido respaldo y porque ha perdido teoría, es que hoy se ponen de moda en todo el mundo los cursos de argumentación jurídica. Porque si vos sabés argumentar bien, podés imponer cualquier lectura, como magistrado, como abogado. Pareciera que hoy se puede argumentar cualquier cosa. Y hoy la legalidad está en crisis en América Latina. Pero yo creo, y se lo he dicho a Alexis, que en América Latina la recepción que hay de su pensamiento es problemática y funcional a la erosión de la legalidad. De hecho, el principalismo es problemático. Y esa es la crítica que le hace Habermas a Alexis. Y Habermas es maestro, y con esto voy a conectar, van a ver cómo ahora cierro un círculo que parecía que no tenía fin. Habermas es maestro de Klaus Gunther. Klaus Gunther es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Frankfurt, donde estuvimos con Raúl en un seminario hace, no sé, ya 8 años. Bueno, Klaus Gunther, digamos, para mí no es un accidente. Klaus Gunther es crítico de Alexis también, igual que Habermas. Pero Klaus Gunther es penalista. Y Klaus Gunther, digamos, desarrolla sus ideas junto a un grupo de profesores críticos en esa misma ciudad. Y ahí sí yo veo una continuidad que para mí no es un accidente. En la misma ciudad donde funcionó la primera escuela de Frankfurt, la teoría crítica, el Instituto de Investigación Social, funcione medio siglo más tarde, a pocas cuadras, en el campus de la Universidad Goethe de Frankfurt, la escuela más crítica de derecho penal de toda Alemania, para mí no es una casualidad. Hay alguna continuidad ahí. Si uno la quiere ver en términos personales, esa figura que la vincula es Habermas, que sería el último referente vivo de la primera escuela de Frankfurt, con su teoría de la acción comunicativa, ¿no? Y otras ideas, y Facticidad y Validez, un gran libro que les recomiendo, donde ahí critica a Alexis, y Klaus Gunther, que toma las enseñanzas de Habermas, cuestiona el principalismo de Alexis, pero desarrolla una visión penal que está en las antípodas del pensamiento de Jacobs, por ejemplo, que es el que está de moda en Perú y en América Latina, el funcionalismo, que es un ariete de la colonización en el siglo XXI, naturalmente, ¿no? Bueno, estas dos corrientes, la Escuela de Frankfurt I, Adorno, Dialéctica de la Ilustración, Teoría Crítica, Instituto de Investigación Social,
Y Escuela de Frankfurt II, a mi modo de ver, Klaus Gunther, el penalismo crítico, Nauke, Pretorius, Antonio Martí, que están hoy enseñando en la Universidad de Frankfurt, exponen para mí una misma línea de pensamiento crítica de la Ilustración y de las consecuencias de la modernidad. Y de lo que se hace en nombre del progreso y de la industrialización y de la instrumentalización, como dice Horkheimer. De hecho, la poesía está en contra de la instrumentalización de la palabra y de la persona. Y eso para mí es una forma de reivindicar la dignidad y la cultura. Porque a diferencia de la filosofía que se puede exportar a cualquier país, entre comillas, haciendo una traducción, la poesía es difícil de traducir. En principio es una expresión de algo local, de una palabra con más arraigo. Y eso para mí no es un pecado ni se tiene que vincular necesariamente al nazismo. Que el nazismo haya retomado líneas del romanticismo no hace de los románticos nazis. Me parece que esa línea, ese pensamiento lo tenemos que tratar de desarmar. Y que tenemos que reivindicar nuestras culturas sin que por eso se nos tache, sobre todo desde los países que nos colonizaron, de nacionalsocialistas, que en todo caso es algo que sucedió en Europa, no en América Latina. Como siempre remarca Raúl, como es un error decir que las dictaduras de América Latina, la dictadura genocida de Videla, fue una dictadura fascista, porque el fascismo es movimentista y las dictaduras lo que nos pedían es que no nos metamos en política, no politizarse, no causar problemas. No hacer bardo, ¿no? Es una frase que se decía mucho en Argentina, cuando bardo etimológicamente significa poesía, no hacer poesía. O no politizarse, no tomar algún compromiso poético, no poner el cuerpo, que es lo que implica la poesía en general, que es la palabra asociada a las emociones, ¿no? A mí me tendría que ir a la antropología filosófica, pero no voy a hablar porque es aburridísimo y medio pedante. Pero bueno, digamos solamente que en la antropología se pasó del dualismo cartesiano al monismo, y todo lo que antes era cuerpo, emoción, contaminación del pensamiento objetivo, puro y abstracto, y por eso no tenía derecho, hoy es reivindicado, porque el cuerpo ya no está del otro lado del derecho, y el cuerpo es uno con el derecho. Y ese cuerpo son las emociones que antes se negaba en nombre de la imparcialidad objetiva del positivismo jurídico del juez máquina. Sin emociones, ciego. Bueno, hoy con la reivindicación del monismo en la antropología filosófica, lo que se reivindica es la corporalidad. Y la palabra de la corporalidad no es la palabra abstracta, fría, importada de Alemania. La palabra de la corporalidad es el quechua, son los campesinos cagados a balazos. Esa es la palabra que reivindica la poesía. Y en general es una palabra de protesta que confronta con un derecho que es producto de la colonización. Por eso nuestros campesinos no se sienten representados por nuestros magistrados, porque les aplican un derecho que no los representa. Y nosotros tenemos que tratar de generar un derecho diferente, que hable un poco mejor o con una voz que no sea tan incomprensible. Porque así como yo no entendí el quechua, me imagino que hay muchas personas que están en la situación inversa, que les hablan en un idioma que no entienden. Y además el tecnicismo jurídico, ¿no? Que a veces no lo entendemos ni nosotros. Y termino con una metáfora de Kafka que se las recomiendo, el cuento corto Ante la ley, no sé si lo leyeron, es un cuento corto de Kafka. Ayer leí, Marcelo me imprimió el llamado a los doctores de Arguedas y me hizo pensar que es una versión local de lo mismo que dice Kafka en el cuento corto Ante la ley. Bien leído ese cuento corto de Kafka, que también está en la novela El proceso, lo que hay es una crítica al rol de los abogados. Ese guardián del derecho, que está en la puerta del palacio, y que intimida al campesino, al que en teoría tiene que ayudar a ingresar a la justicia, es una metáfora del papel que jugamos nosotros. Y Kafka era abogado, ¿no? Además de escritor. Ese campesino no entra nunca al derecho, muere sin entrar. Del otro lado está el Palacio de Justicia. Y ese guardián es una metáfora perfecta del rol que ocupamos nosotros. A veces hablamos en nombre del derecho, nos llenamos la boca hablando de la justicia, resguardamos los tribunales, somos los representantes y la cara visible de la ley, y se supone que tenemos que promover el acceso a la justicia. Pero ese guardián, mientras presenta su trabajo como guardián del derecho, en realidad lo que termina haciendo es intimidar al campesino que no se anima a entrar y termina muriendo afuera de la justicia, afuera del derecho. Yo creo que ese cuento de Kafka es magnífico para ironizar y reírse de nosotros los abogados, y para decirnos que más que guardianes de un derecho abstracto, nos tenemos que poner del lado del campesino pobre que muere sin entrar al derecho. Y eso no lo vamos a lograr así nomás. Raúl propone no copiar sino imitar a los alemanes. Bueno, igualmente es muy genérico, habría que ver a qué alemanes, pero me refiero a un trabajo teórico que exprese nuestros conflictos. Hoy lo que estamos haciendo en América Latina es seguir reprimiendo a los campesinos. No lo digo por Perú, lo digo en general. Coincidíamos con Raúl el otro día que Argentina, por ejemplo, pero Perú, Brasil, Chile, son países sin política criminal, porque hacinar pobres en prisiones donde salen siempre peor que como entran, no se puede ser llamado a esta altura política criminal ni política, es cualquier cosa, es un mamarracho, es una neutralización, es amontonar gente porque no sabemos qué hacer,
porque no tenemos recursos ni políticas eficaces en serio para que la gente tenga garantías y pueda construir una realidad diferente. Pero eso ese es el desafío. En nuestro país el garantismo es una mala palabra, y sin embargo la mitad de la población es pobre, con muy pocas garantías, lo cual es muy ridículo en una democracia que el garantismo constitucional sea una mala palabra, ¿entienden? Como si el problema fueran las pocas garantías que hay en pie, y no a la inversa. Nadie se imagina, yo no me imagino en Alemania si le decían a mis profesores, no, el problema son las garantías que hay en Alemania. Es una barrabasada antidemocrática. Bueno, en Argentina esto se repite como lugar común, de paso se lo critica a Raúl, como paladín de las garantías, como si la gente que delinque no tuviera derechos o derechos humanos. Cuando sucedió el motín de Altamira, Bolsonaro y un periodista argentino decían que eran muertes ecológicas, porque le hacían bien al ecosistema. Eso es lo que se espera de la prisión, en definitiva, que se maten entre ellos, que se pudran en la cárcel y que no salgan nunca más. Eso es el nazismo en el siglo XXI, ya no puede tener otro nombre. Y las generaciones que vienen atrás de este desastre no podemos seguir repitiendo, como dice Raúl, seguir copiando, seguir teorizando, seguir agravando, profundizando este conflicto. Tenemos que encontrar otro camino, mucho mejor. Y creo que ahí la escuela de Frankfurt 1, la escuela de Frankfurt 2 y el penalismo que propone Raúl, más humano, más crítico, tiene esto como consigna, ¿no? Tratar de encontrar un camino. No seguir reprimiendo la pobreza que generamos porque aplicamos políticas financieras que son agresivas contra nuestras poblaciones. Bueno, creo que eso está bien, ¿no? Bueno, gracias.